Bueno, primero voy a darle la bienvenida a la dama, en este caso agradecerle que haya aceptado esta invitación. Bienvenida. Con mucho gusto, ¿cómo les va? Y ahora don día. Nano Fole, que ha sido el que, bueno, ha propiciado este encuentro con la presidenta del CIRPA. Nano, buen día, ¿cómo va? Buen día, sí, un encuentro necesario porque agarró un lugar movido, Fulco, y es un poco lo que tratábamos de encuadrar, ¿verdad? Y ya voy a la primera pregunta, si me lo permiten. ¿Cómo no? Ustedes que están cansados, con la bola cansada ya, ahora me galopo yo. Fulco, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la Colonia Berro? Bueno, no es solamente en la Colonia Berro, es en el sistema de responsabilidad penal adolescente en su totalidad. Con la salvedad de que nosotros asumimos el 20 de mayo y que estamos recién, de alguna manera, entrando en terreno, a pesar de que tuvimos un pequeño periodo de transición con las autoridades salientes, la idea nuestra, y creo que es la necesidad y el objetivo, es una profunda transformación de todo el sistema. Es en términos de refundación del sistema, prácticamente, ¿verdad? La Colonia Berro es uno de los centros que hay otros en Montevideo y en el interior también. Y bueno, esto requiere de repensar el sistema con una lógica o una visión desde el foco de la criminología por los hechos cometidos por los adolescentes y también desde la victimología por las historias, generalmente de mucha victimización temprana, que arrastran estos jóvenes. O sea que, bueno, es una visión global y una necesidad de transformación profunda, de dotar de alguna manera de contenido a esta privación de libertad, que hoy día aparece como un cascarón vacío. Realmente las cosas hay que decirlas como son, y si no, el punto de partida y la transformación no es posible. Tenemos mucho para hacer a nivel de lo que es la capacitación de los funcionarios, de la selección, de la mejora permanente y de la reorganización del sistema en todas las áreas, administrativa, técnica, de tratamiento. En ese sentido, nosotros, bueno, yo entro con un equipo muy potente de profesionales que me acompañan desde el 20 de mayo. Es un directorio, yo ocupo en este momento la presidencia, pero también está el licenciado Luis Noya, el exdiputado Edgar Belomo, y bueno, un equipo donde hay profesionales especializados en cada una de las áreas. En este sentido también, nosotros tenemos varios focos y varias medidas, algunas que son a corto plazo, que son generalmente las de urgencia, que implica tomar contacto y tratar de intervenir en los focos críticos que tiene el sistema. Y posteriormente, bueno, en la medida que podemos organizar y mejorar la situación crítica, plantearnos metas a mediano y largo plazo. Estos son procesos, como en cualquier sistema penitenciario, que no se van a agotar en este quinquenio, que habrá que seguir trabajando. Los que vengan tendrán que retomar desde la plataforma que dejemos y seguir mejorando el sistema. Una de las crisis es la ausencia de funcionarios preparados en el sentido de la rehabilitación o del buen trato con los menores. ¿Ese es uno de los focos críticos? Bueno, a ver, vamos a plantearlo de esta manera. No podemos generalizar en este sentido de que no haya personas con vocación y con preparación desde sus plataformas de estudio y trabajo y con años de experiencia dentro del sistema. Las hay. Quizás no sean las que tengan más presencia dentro de lo que es la gestión cotidiana. Por lo tanto, hay que reorganizar la gestión y reorganizar también los equipos técnicos, los de administración y los de seguridad. Fulco, cuando unos días antes de dejar el cargo, como usted decía, el cambio de autoridad fue el 20 de mayo, unos días antes de dejar el cargo, yo me encontré con el exdirector Jorge Gago, charlando de todos los temas de lo que es la actualidad, obviamente, del sistema de responsabilidad penal adolescente. Me decía que se había dado una situación bastante llamativa, que generalmente los ingresos de menores infractores era 70% reincidente y 30% primarios, y que en el último tiempo esa relación se había invertido, que estaban ingresando mayormente primarios
y que había bajado la cantidad de reincidentes. ¿Eso es un problema? Es decir, los nuevos jóvenes que comienzan a delinquir, porque si hablamos de que hay una reincidencia, se podría pensar de que está concentrado y acotado a un grupo y a un núcleo de adolescentes infractores. Ahora, cuando aumenta el número de primarios infractores, tal vez hay un problema, allí un desafío. Sí, esto es un poco, digamos, la línea que a nivel global llevan todos los países de un aumento progresivo de la delincuencia a edades cada vez más tempranas, sobre todo en la región nuestra, básicamente. ¿La edad en que empiezan a delinquir? Bueno, podía dar datos de acuerdo a una casuística de atención y de acuerdo a lo que para mí han sido los estudios criminológicos que hice durante 33 años dentro del sistema penitenciario. ¿Qué le dice su experiencia? Bueno, que a lo largo del tiempo fue bajando la edad de inicio y generalmente muchas de las personas que hoy están en el sistema adulto comenzaron tempranamente, básicamente por estas situaciones que vivían de procesos de victimización tempranos, donde el peso de la violencia social y familiar determinaba que comenzaran tempranamente con situaciones de inconductas, ¿no? Que fueron como las primeras señales que no se pudieron ver, donde no hubo una intervención interestatal para interrumpir esos ciclos de victimización, y esas conductas con el tiempo van escalando, sumadas a otros factores que tienen que ver también con el comienzo temprano en el consumo de drogas. Recuerdo una investigación que hicimos en el año 2009 en Cabildo, en cárcel de mujeres, la ex cárcel de mujeres, donde la mayoría de las internas que estaban allí, las que tenían consumo problemático de droga, habían empezado en un promedio de edades entre los 10 y los 11 años a consumir. Entonces, bueno, si eso nosotros abrimos el foco y continuamos la investigación, seguramente en la parte de adultos, porque acá me tengo que referir a otra investigación que hicimos en el año 1985 en el penal de Punta Carretas. Allí teníamos 1.500 individuos recluidos y si bien la droga no tenía el peso en el año 85 que tenía en el 2009 esta investigación con mujeres, sí había componentes fuertes de lo que era la violencia social y familiar en el periodo que habían vivido entre los 0 y los 17 años. Entonces son componentes no que justifican el delito, sino que de alguna manera explican que en ese camino hay una escalada donde las circunstancias de la vida van llevando también a que tempranamente se cometan delitos graves. Gabriela, usted decía al principio un cambio profundo. Sí. Uno podría entonces suponer que lo hecho hasta ahora no ha estado bien, no hemos actuado de la mejor manera para rehabilitar a nuestros jóvenes. De hecho, organizaciones de derechos humanos, y se dio publicidad a esto en los últimos días, han hablado de maltratos, de ciertos cuartos de contención. Yo inclusive fui de los que dije que paradójico hablar de contención con los detalles que allí se daban. Hemos entonces perdido un tiempo riquísimo durante todos estos años en la rehabilitación de los adolescentes que delinquen. Yo creo que no estamos en condiciones, ninguno de nosotros, de calificar aquello en lo cual no intervinimos y no trabajamos. Podemos hacer una evaluación de los resultados, ¿verdad? El punto de partida es el reconocimiento de que hay un problema, de que el problema es serio, tiene carácter de crisis dentro del sistema, y ese es nuestro punto de partida y la plataforma desde la cual vamos a construir o reconstruir un sistema. Para atrás, en este momento, las evaluaciones creo que nos harían perder tiempo. Lo que sí es cierto es que también se acumulan durante décadas quizás una suerte de invisibilización sobre la situación de los niños en general o de los menores privados de libertad o de estos que yo mencionaba como resultado de las investigaciones, donde no ha habido una intersección a esas situaciones críticas que venían viviendo y que evidentemente dejan secuelas, dejan traumas
que junto con otros factores de la vida cotidiana, que generalmente son de corte social y circunstancial, determinan que algunas personas que han vivido estos eventos lleguen a la comisión de delitos. Hace unos días nomás, horas, hubo un parecía desde afuera en los primeros minutos, un motín en Colonia Berro. Salimos todos corriendo para allí y en algún momento salió un autito chiquitito con un montón de gente adentro. Resultó ser el directorio del CIRPA. Iban un poco apretados de más, iban todos apretaditos así, parecía que necesitaban una nota un poco más grande, Sí, pero sí, sí. Allí usted se detuvo y mencionó que habían instaurado un mecanismo. Me gustaría saber si eso es un mecanismo que usted piensa instaurar, que es juntar, había habido una pelea entre dos salas, sentó de un lado a los muchachos de acá y de otro lado, y bueno, vamos a conversar qué es lo que pasa acá, y hasta que no se laudó el asunto y lo dieron por superado, no se terminó la reunión. ¿Ese es un mecanismo a utilizar? Sí, ese es uno de los dispositivos que nosotros estamos en este momento progresivamente instalando en el sistema, que son mecanismos de diálogo a partir de todo lo que son los principios de la justicia restaurativa. Vamos a ver cómo restauramos, cómo reparamos el daño en la relación interpersonal que en ese momento en el motín se había generado, con heridos de ambos lados, pero también pensar en el daño producido a las víctimas, tomar contacto con esa situación y saber de que, bueno, responsabilizarse, porque por lo general las personas que están privadas de libertad toman los hechos delictivos por el hecho en sí, si se robó una cartera, si se rapiñó un local, es el motín, lo que se llevó es lo que se tiene en cuenta, si es poco, si es mucho, si no. Pero no se tiene en cuenta el daño a la víctima, las consecuencias, no solo para la víctima, sobre todo desde el punto de vista emocional, sino para el entorno familiar, laboral y social de esa persona, que también como víctimas secundarias quedan impactadas durante mucho tiempo. Entonces estamos tratando de generar dispositivos que les permitan reencontrarse con los daños provocados. Puntualmente en esto que tú estabas mencionando, luego que la situación se tranquilizó en este hogar de la colonia Berro, en el cual las condiciones no son buenas y ha sido suficientemente relatado y recogido por estos informes de organismos internacionales, los cuales nosotros ratificamos. Son situaciones críticas, hay hacinamiento en ese hogar, hay jóvenes durmiendo en el piso. Entonces, es muy fácil en ese tipo de situaciones que los conflictos, por cualquier cosa, por la mínima discusión, afloren. Por lo tanto, una vez que a partir del diálogo la situación se tranquilizó y cada uno de los jóvenes estaba en su pieza, como le dicen ellos, nosotros convocamos a lo que serían los grupos oponentes que se habían peleado. Como tú decías, los pusimos alrededor de una mesa como seres civilizados que van a conversar. Son cosas a las cuales no están acostumbrados a poner la palabra, a poner las emociones. Y luego de 2 horas de conversación llegamos a un acuerdo, firmamos un pequeño documento en forma simbólica, pero pudimos por lo menos explorar las causas de lo que había pasado, los sentimientos que se habían atravesado en ese tránsito y qué iba a pasar el día después, las próximas 24 horas. Bueno, nos quedamos con esto, me parece, ¿no? Es decir, es como si fuera Capicúa la entrevista, Gabriela, con todo el trabajo que hay por delante, que fue el comienzo de la entrevista, hablando de que hay un equipo de trabajo y un trabajo a mediano y a largo plazo. Y bueno, y con este hecho que podrá ser anecdótico, pero que revela un sistema diferente que, bueno, aguardamos que dé los mejores resultados. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, una obviamente. Pregunta de sí o no. Para este directorio, ¿no son aceptables situaciones de maltrato? Tolerancia cero. Correcto. Absolutamente. Correcto. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Así hemos tenido con nosotros a la presidenta del CIRPA, la psicóloga Gabriela Fulco.